Bueno, 19 grados la temperatura en San Pablo, en Brasil. Nos vamos hacia allá, vamos a hablar del seleccionado argentino y del seleccionado brasilero. Miguel, está en contacto con nosotros Carlos Turdera, es periodista argentino en San Pablo, para hablar, bueno, de este papelón que ha sido el superclásico sudamericano, como se lo llama. Carlos, muy buenos días, de Radio Nordeste de Argentina, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Sorprendidos todavía por lo que ha sucedido ayer? No sé cómo lo vieron ustedes de allí. Bueno, mucho gusto, gracias por el contacto. Es una noticia que viene del ámbito del fútbol, pero trasciende también este espacio porque ha causado bastante conmoción, lo que se esperaba que fuera un evento deportivo dentro de esta competencia, que ya de por sí tiene bastante críticas por realizarse en el medio de una pandemia y en el país que tiene los números que tiene Brasil. Significó también la exhibición de lo que muchos aquí llaman como un show, un espectáculo, por lo inusual de la medida, ¿no? Interrumpir un partido a 5 minutos de iniciado, después que ya estaba establecido que había una irregularidad que no había sido subsanada por las autoridades, claro, provocó realmente una serie de repercusiones, la mayor parte de las repercusiones negativas, te diría. Ahora, es eso. Vos decís, bueno, que trasciende lo deportivo, ¿no? ¿Se ha metido la política en esto? Digo justamente esto de que trasciende lo deportivo porque la repercusión, como el fútbol es un deporte tan central en la relación entre Brasil y Argentina, y en este momento la relación entre Brasil y Argentina también pasa por canales políticos, se ha especulado mucho con la intervención de figuras políticas, llegando inclusive a sostener algunas versiones que habría una intencionalidad. Todo esto naturalmente son versiones, no hay nada oficial. Lo único oficial que se puede comprobar es un tuit de uno de los hijos del presidente Bolsonaro, en el que señaló la irregularidad y que dijo que Argentina debía ser sancionada con el rigor de la ley por haber pasado estos controles. De parte del presidente Bolsonaro no ha habido una manifestación, no hay ningún tipo de declaración oficial respecto de esto, y por los pasillos, así en los bastidores, te diría que lo que se comenta es que incluso habría llamado a las autoridades de la CBF para intentar componer la situación, para intentar que el partido continuara y que no se produjera esta escena que llamó la atención a todo el mundo, pero esto, como te digo, es especulación, no está confirmado. Lo que sí es que la repercusión hoy está en todos los medios. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Te quería hacer una consulta. Anvisa, ¿qué es? ¿Qué significa allí en Brasil? Sí, Anvisa es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, es la máxima autoridad en la pandemia que determina las políticas de protección, de protocolos de seguridad, y algo que es importante destacar, esto para eliminar cualquier suspicacia respecto de injerencia política, es que es una autarquía, es un organismo autárquico. Esto significa que no depende del gobierno, tiene una forma, para decirlo en términos que puedan ser más gráficos, como las normas ISO, son normas que están independientemente del poder político de turno. Entonces, esto reduce mucho las especulaciones respecto de una interferencia política del Ejecutivo sobre el tipo de decisiones. Ellos actuaron hasta donde sabemos, lo que nos basamos en los comunicados oficiales. Yo te aclaro que me estoy basando en los comunicados oficiales porque no estuve en el estadio, y esto es a lo que tenemos que atenernos, es que ellos siguieron todos los protocolos y detectaron que 4 jugadores pertenecientes a la selección en su declaración omitieron una de las circunstancias por las cuales estarían impedidos de circular en el país, que es haber estado en los 14 días previos en el Reino Unido. Esto es lo que determina una
una ordenanza, una regla sancionada en junio de este año, el 21 de junio, determinando justamente frente al avance de la variante Delta, claro, restricciones para los extranjeros que llegaran aquí, extranjeros y brasileños. Claro. Esto significa que cualquier extranjero o cualquier brasileño que llega de uno de estos países tiene que guardar cuarentena por 14 días. Y esto fue lo que se le comunicó a los jugadores argentinos, que siempre, de acuerdo con esta versión oficial, prefirieron ignorar esa advertencia e intentar saltar la valla, digamos, con una negociación posterior para poder jugar. Esto evidentemente no pudo concretarse, se mantuvo la regla de que no podrían jugar ni circular, y eso llevó, digamos, lo que comento yo aquí, como a un atropello burocrático de determinar la interrupción del partido en ese momento que todo el mundo vio, ¿no? Básicamente esa sería la línea de claro, hechos que hubo. Carlos, ¿vos qué opinás? Digamos, porque una de las grandes, los grandes interrogantes es por qué no se tomó las medidas pertinentes antes del partido. Argentina, se sabía que Argentina iba a viajar a San Pablo, se sabía que estaban estos 4 jugadores, se sabía cuándo iba a ser el partido. ¿Por qué ya no se tomaron las previsiones antes de que ocurra este papelón? Sí, realmente. Bueno, como te digo, basado en las informaciones oficiales, se cumplió con el rigor de exigencias que establece esa ordenanza, que según esta versión no fue respetada. Eso por un lado. Por otro lado, basado en suposiciones o en percepción, yo te aclaro, no soy del área deportiva, pero al ver estos hechos, lo que me queda como resultado es que hubo un atropello realmente de Brasil. Es muy burocrático. La regla es la regla por sobre todo, y se cumple a rajatabla, y aún cuando hay posibles deslices se busca de cualquier manera aplicarla, y esto generalmente crea situaciones que llegan a ser absurdas, ¿no? Como claro, por ejemplo esto, lo que bien me planteas, si ya se sabía de entrada, ellos fueron cumpliendo los protocolos hasta que en un momento no dio más y se precipitaron al lugar para retirarlos del estadio, cuando el sentido común indica que si realmente era tan grave el peligro y tan extrema la situación, debían haberlos quitado antes. Esto es algo que va a ser elucidado, esclarecido con la posterior investigación. Ahora se está esperando que la FIFA haga su posicionamiento oficial, pero en principio te digo, mi percepción como alguien externo al ámbito deportivo y de las reglas y de esta burocracia de juegos, es que hubo una confusión burocrática. Yo descartaría el tema político, porque Brasil está en otro momento político ahora, está todo el país pendiente de unas manifestaciones que va a haber mañana, convocadas por el propio presidente Bolsonaro para defender su gestión y por la oposición. Entonces no creería que tiene algo que ver con una intencionalidad política. Sí, admito que está servido en bandeja para, obviamente, políticos como Bolsonaro hacer, Bolsonaro hijo, hacer sus descargos, sus opiniones. En principio te diría eso. Carlos, hoy vemos, las tapas de los principales diarios de Argentina: escándalo y controversia, titula La Nación; golpe a la pelota, titula Página 12; Argentina espera que la FIFA le dé por ganado el partido del escándalo, titula Clarín. ¿Cómo han tomado los medios allí en Brasil la situación? ¿Han adoptado una postura de un lado u otro, o se mantienen ahí bastante imparcial respecto a toda esta situación? Se ha dado, la noticia está en todos los medios hoy, con este tono de escándalo, pero como te digo, está todo en segundo o tercero plano, porque lo que realmente preocupa hoy en Brasil son los movimientos de Fuerzas Armadas. Claro, es otra la agenda.
Sí, es otra agenda. Pero en general, claro, en los medios deportivos está en primera plana y está la expectativa de cuál va a ser la resolución de la FIFA para la continuidad del esclarecimiento de este episodio, ¿no? Claro, claro. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y gracias por toda esta información que nos ha brindado. A disposición también desde acá para lo que necesites. Gusto, Guillermo y Miguel, y aprovecho es algo que no estaba dentro de la agenda, pero sí. yo tengo familia en Resistencia, Chaco, mira vos. familia de la iglesia, bien. Así que mando un abrazo para todos. Bueno, muchísimas gracias, que tengas buen día. Buenos días. Hasta luego. Carlos Turdera es periodista argentino en San Pablo, en Brasil.